Yo creo que cuando la gente escucha hablar de las reformas y de los resultados que se esperan a partir de las reformas, tenemos que partir de una evaluación real del impacto de esas reformas. O sea, se habla de una reforma laboral para crear 1 millón de empleos, no se crea el 1 millón de empleos. Decía aquí la diputada Maté Sanz, el objetivo de la reforma educativa era mejorar la calidad educativa. Lo que hay que evaluar es si eso está sucediendo. Movimiento Ciudadano fue la única bancada en la pasada legislatura que no votó a favor de estos cambios legales, porque nosotros sí tenemos un espíritu de cambio en la educación, sí es un tema que une a las diferentes fuerzas políticas, pero creo que ahí también el perfil que cada uno le imprime a esto es muy importante. Nosotros decimos, si va a haber evaluación, a los primeros que hay que evaluar, por eso planteamos la revocación de mandato, es al presidente de la República y a los gobernadores, porque no puede haber una evaluación que se le aplica a los maestros y no se le aplica a los altos mandos de la política en México. ¿Quién evalúa al secretario de Educación? Le acabamos de cuestionar al secretario Nuño. ¿Quién dice si él está haciendo bien o no está haciendo bien su trabajo? Y además es una evaluación selectiva. Nosotros hemos criticado que se hace un gran censo, por ejemplo, como parte de la reforma educativa, y se detecta que la mitad de las escuelas en México, como se decía, más de 100,000 planteles educativos no tienen agua, no tienen luz o no tienen drenaje. Esa es la realidad de México hoy. Y en lugar de empezar por ahí, escuelas al 100, escuelas al centro, ha empezado por los planteles que se denominan de organización completa. Incluso la propia evaluación de los maestros va dirigida a esos planteles, a escuelas urbanas, escuelas que están en grandes ciudades, a donde están los votos. Es una reforma que se ha instrumentado con una visión electoral, con una visión de atender las grandes capas de la población y no los grandes problemas de la educación. Este es un país en el que, por ejemplo, se decía del proceso que ha vivido México en 500 años. Los niños de comunidades indígenas no reciben las clases en su lengua natal. Hay reportajes documentados sobre lo que sucede en Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca, con este tipo de temas. No reciben educación en su lengua natal y donde estamos teniendo problemas de lo más básico. Yo creo que no puede decir el gobierno que hay prioridad en la educación y en la cultura si le bajó el presupuesto a cultura cuando creó la Secretaría de Cultura y se ha gastado más en repartir televisiones, 26,000 millones de pesos se ha gastado en repartir televisiones que en el programa de infraestructura educativa en lo que va del sexenio.